¿Sabías que realizar 4.352 repeticiones de abdominales por día no van a ayudarte para disminuir el tejido adiposo que se encuentra en la zona abdominal? Quédate que a continuación te explico todo lo que tenés que saber con respecto a este tema. Suele ser habitual el pensar que realizar abdominales nos estaría ayudando a perder grasa en la zona abdominal, pero no es tan así. Un estudio titulado El efecto del ejercicio abdominal sobre la grasa abdominal nos muestra que 6 semanas de entrenamiento realizando el famoso ejercicio de crunch o sit-ups no es suficiente para reducir la grasa subcutánea que se encuentra en la zona, ni el perímetro de cintura u otras medidas de composición corporal. Es importante entender que los abdominales son un músculo, como cualquier otro, y el tejido adiposo se encuentra por encima de estos músculos. Por eso, por más de que hagamos varias repeticiones y series de ejercicios que encima involucran una flexión de columna continua, no vamos a estar generando el objetivo deseado. Probablemente y con una buena planificación haya hipertrofia sobre estos músculos, pero por encima de los mismos estará el panículo adiposo. La zona abdominal está compuesta principalmente por 4 músculos. Tenemos a los oblicuos internos y externos, al más profundo que sería el transverso del abdomen y al recto abdominal, el cual vendría a representar nuestra pared abdominal. Y este último es un potente flexor de la columna. Por ejemplo, cuando realizamos 500 repeticiones de sit-ups, lo que estamos provocando es una flexión continua de columna. El recto abdominal y oblicuo trabajan principalmente de manera isométrica, es decir, generando fuerza estática, siendo los flexores de cadera los principales actores. Y si nos ponemos a pensar, ya pasamos gran parte de nuestra vida diaria en flexión, e incluso muchos pueden padecer del síndrome de cadena superior. Estamos todo el día sentados en nuestra silla trabajando, todo el tiempo con el celular en la mano revisando las redes, y encima cuando salimos del trabajo y entramos al gimnasio, vamos y hacemos 500 repeticiones de abdominales para poder quemar, entre comillas, todo lo que comimos el fin de semana. Por eso este tipo de trabajo dinámico podría superar la capacidad de los tejidos de la columna vertebral, generando de esta manera alguna protusión o hernia de disco. Pero entonces, ¿cuál es la clave para poder eliminar el tejido adiposo de la zona o marcar los abdominales? Primeramente hay que saber que la visibilidad del recto abdominal dependerá de un porcentaje de grasa bajo, y no, como venimos diciendo, de las 500 repeticiones de abdominales. Por eso la famosa frase de los abdominales se crean en la cocina. Para eso debemos realizar un déficit calórico, el cual simplemente sería una escasez en la cantidad de calorías. Básicamente usar en la actividad más calorías de las que estoy consumiendo. Pero esto no significa como poco y hago mucho, no. Será muy importante empezar a tener una buena alimentación, como por ejemplo alimentos naturales, y cuando hablamos de naturales nos referimos a todos esos alimentos que están alejados de toda la comida ultra super procesada. Aclaro que todos estos conceptos podrían ser revisados de manera más acertada con un nutricionista en base a las necesidades que requiera cada uno de nosotros, ya que el déficit calórico dependerá de la composición corporal y del punto de partida de cada persona. Pero es necesario hablar de alimentación si se está buscando justamente reducir nuestras células que almacenan grasa, conocidas como adipocitos. En cuanto a los estímulos, lo más recomendable sería combinar un trabajo de fuerza manejando las variables del entrenamiento en base a nuestro objetivo. Que si no sabes lo que son, acá arriba te dejo el video para que sepas todo lo que tenés que tener en cuenta para armar y planificar tus rutinas. El estímulo de fuerza junto a un trabajo más metabólico o aeróbico. Cuando decimos juntos no significa que debas realizar todo al mismo tiempo. No, una buena idea sería por ejemplo realizar lunes, miércoles y viernes fuerza, mientras que martes y jueves algo más relacionado a lo metabólico. Nuevamente la planificación dependerá de cada individuo y debe ser pensada de manera individual, por eso la importancia de las variables del entrenamiento. En relación al concepto de estabilidad central, una zona media estable no necesariamente es igual a un six-pack visible. Incluso podemos tener un hermoso y estético six-pack que cumpla con los parámetros del fitness, pero podemos tener muy poca incidencia en la activación de todos los músculos que involucran el concepto de estabilidad central o zona media, que recordemos no es solamente el abdomen. A grandes rasgos,
Esto puede ser igual a poca estabilización de la columna y poca transferencia entre miembros superiores e inferiores. Veamos algunos ejercicios de zona media distintos a los que estamos acostumbrados. Si aplicamos la suficiente intensidad, no solamente vas a sentir el trabajo, sino que lo vas a sentir mucho más que haciendo los famosos abdominales. El primer ejercicio será bicho muerto. En la posición de partida extendemos los brazos a la altura de los hombros y piernas flexionadas a 90 grados. El siguiente paso será realizar un movimiento alternado de brazos y piernas. Podemos comenzar haciendo 4 series de 12 repeticiones por lado. El próximo ejercicio será una plancha, trasladando transversalmente un elemento que tengan, por ejemplo una pelotita. Hacemos 4 series de 8 repeticiones por lado y a medida que vayas progresando podrás aumentar la cantidad de series o repeticiones sin perder una ejecución adecuada. Y por último, stir the pot o revolver la olla. Como si fuera una plancha pero sobre una pelota suiza, realizamos pequeños círculos con los miembros superiores. Hacemos 4 series de 20 segundos. Otros ejercicios muy interesantes para tener en cuenta podrá ser el clásico roll out o sus variantes de roll out pero con la base inestable sobre las tibias y realizando una flexión de caderas y rodillas. Recordad que cualquier ejercicio, preferentemente multiarticular, bien ejecutado, va a estar involucrando a la zona media. Entonces, como conclusión, para marcar el famoso six-pack necesitaremos de un déficit calórico, reduciendo de esta manera el porcentaje del panículo adiposo, así como también aplicar los estímulos adecuados para cambiar la composición corporal, manteniendo o hipertrofiando los grupos musculares de los que venimos hablando, para que sean visibles. Y por último, desplazarnos, es decir, mantenernos en movimiento. No se trata simplemente de ir al gimnasio 1 hora y después pasar todo el día viendo Netflix. Si cambiamos nuestros hábitos diarios, no solamente va a cambiar nuestro aspecto físico, sino también la forma en la que nos levantamos, descansamos, compartimos y vivimos.